Muchas gracias, muy buenos días a todos y todas. Como ya se planteaba desde las palabras del señor rector de la Universidad de El Salvador, nuestra opinión básicamente que vamos a presentar en este momento es de carácter jurídico. Sin embargo, se han incorporado algunos elementos que consideramos que deben de ser sometidos justamente a valoración, en este caso, de quienes están manejando la pandemia, porque obviamente que coincidimos con los diferentes criterios que ya han sido establecidos previamente, tanto por todas las propuestas que se han hecho, digamos, desde el Colegio Médico, como también nuestros compañeros que acaban de pasar a opinar sobre el ámbito jurídico expresamente. Si pasamos, por favor. En ese sentido, nosotros tenemos que plantear que desde un primer momento la postura de la Universidad de El Salvador estuvo justamente relacionada con el hecho de pronunciarnos al respecto del derecho a la vida, a la salud, a los derechos económicos y sociales de la población, pero también al respeto al Estado constitucional de derecho que, como hemos visto, ha sido, digamos, seriamente afectado a partir de una serie de actuaciones que se han venido suscitando en el ámbito jurídico-político del país. Sobre esa base, nuestros planteamientos siempre han ido encaminados justamente a que exista una ponderación de aquellos derechos que van siendo limitados de conformidad a la evolución de la pandemia y no simple y sencillamente establecer reglas generales que afectan, en este caso, gravemente el ejercicio de los derechos de la población, incluido el tema justamente de que se establecieron cuarentenas domiciliares en nuestro país cuando todavía no había prueba científica de que habían casos comunitarios de los contagios del virus. Sobre esa base, hacemos por favor, tenemos nosotros que efectivamente pues esta propuesta de régimen de excepción que se ha establecido por el Consejo de Ministros solicita la suspensión fundamentalmente de estos derechos, la libertad de circulación, de reunión y de cambio de domicilio y residencia. Sin embargo, como ya se expresaba anteriormente, estos son los derechos que se hacen referencia de manera expresa, pero colateralmente nosotros evidenciamos dentro del texto del documento que se produce la afectación igualmente de otros derechos de manera tácita que no están siendo reflejados, digamos, dentro del planteamiento de, en este caso, la propuesta. Pero adicionalmente, parte del problema es que no se establecen con claridad cuál es el tipo de afectación que va a tener cada uno de estos derechos. Ya se planteaba, por ejemplo, el tema de la libertad de circulación, que está, pues, obviamente vinculada directamente con lo que es la cuarentena domiciliar. Sin embargo, en el tema justamente de la libertad de reunión, no se han establecido reglas claras, sino más bien se han señalado en diversas disposiciones de la propuesta remisiones a desarrollos que va a hacer el Ministerio de Salud y que nos devuelve entonces justamente a la misma problemática que ya ha sido señalada como inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional. Igualmente, el tema de la libertad de cambio de domicilio y residencia, ya se decía los compañeros que han visto en la exposición, para nosotros como abogados resulta muchas veces muy difícil decir esta es la regla o la medida que debe de adoptarse, porque nosotros no somos los especialistas epidemiólogos, no sabemos,
¿verdad? ¿Cuáles son las reglas específicas a las que debe de sujetarse, en este caso, el control de la pandemia? No tenemos, ¿verdad?, digamos, el sustento científico como abogados para poder dar estas opiniones. Sin embargo, sí, ¿verdad?, tenemos la capacidad para poder trasladar hacia las normas jurídicas lo que los científicos determinen como válido para poder, ¿verdad?, establecer este manejo integral de lo que debe de ser definitivamente la pandemia, con el objetivo, pues, de bajar la curva de contagio y principalmente, pues, obviamente, la curva de defunciones que estamos teniendo en este momento. Ya se ha hecho referencia igualmente por los diferentes, pasemos por favor, por los diferentes ponentes, los diferentes elementos que deben de considerarse. Por ello no voy a profundizar en este tema. Sí, en el documento que vamos a dejar, ¿verdad?, como aporte de la institución, están desarrollados cada uno de los elementos. Sin embargo, ya conocemos, pues, a partir de la sentencia acumulada que emitió la Sala de lo Constitucional en la 21 y demás y siguientes, los elementos que deben de considerarse dentro del régimen de excepción, como son los parámetros de constitucionalidad, proporcionalidad en la limitación de los derechos fundamentales, observancia de los elementos del Estado democrático de derecho. Y cada uno, pues, por supuesto, se subdivide, pero como digo, por razones de tiempo ya fueron explicados y en eso no vamos a entrar a profundizar. Pasemos, por favor. Igualmente, hemos determinado justamente que pues cada uno de estos elementos, vamos a pasar a la siguiente también, estos elementos, como digo, ya no los vamos a profundizar porque ya fueron desarrollados. Nos vamos a ir más bien a los siguientes medidas, ¿verdad? Bueno, hemos planteado justamente, en primer lugar, que este planteamiento no estamos nosotros diciendo qué es lo que se debe de hacer, sino elementos que deben de considerar los epidemiólogos, los que están manejando en este caso la pandemia, para, ¿verdad?, determinar cuáles son las medidas idóneas para dar un tratamiento integral a lo que es justamente esta estructura de salud pública de nuestro país. Y en ese sentido, entonces, se ha planteado que es indispensable, como ya se ha dicho anteriormente, incrementar la capacidad de la realización de pruebas de COVID-19 con una estrategia de prueba centinela masificada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente hasta el momento hay una cantidad limitada de lo que son las pruebas, pero estas se están realizando focalizadamente en lo que es personal de salud, personal de seguridad y personas que ya llegan muchas veces en estado crítico a los hospitales. No estamos planteando nosotros en ningún momento que se eliminen las pruebas para los médicos y personal de seguridad, todo lo contrario, ¿verdad? Sino más bien que debe de incrementarse la cantidad de pruebas que se tienen que estar realizando, pero que estas deben de realizarse en el territorio. O sea, no estar esperando a que el enfermo llegue, en este caso, a los hospitales, porque adicionalmente sabemos que hay un porcentaje de la población que es asintomática y que puede andar, ¿verdad?, contagiando a la ciudadanía sin que ni siquiera él pueda conocerlo. Y por tanto, la toma de decisiones de las mejores medidas a adoptar parte por tener información adecuada que permita justamente esa toma de decisiones. El incremento de las pruebas de COVID requiere un diseño estratégico del muestreo dirigido por especialistas que determinen justamente actividades económicas, por ejemplo, que han permanecido abiertas durante todo el periodo de cuarentena, y determinar justamente qué medidas adicionales deben de adoptarse. Porque yo creo que como salvadoreños hemos vivenciado
que durante la cuarentena se establecieron algunas disposiciones dentro de los supermercados, por ejemplo, pero se levantó la cuarentena y parecía que ya no había virus en El Salvador. Ya no había toma de temperaturas, no había controles de ingreso de cantidades de personas a los centros, no había distanciamientos en las cajas para las ventas, etcétera. Entonces, eso obedece justamente a que prácticamente no se han establecido reglas claras a seguir para mantener los controles de seguridad dentro de estas actividades, y por tanto es importante que esto se desarrolle de una forma especializada. Se requiere ampliar las medidas de bioseguridad para la protección de todo el personal de la salud, porque en este tema tenemos que tener claridad de que una cosa es justamente, ¿verdad?, la cantidad de contagios, y otra cosa es la crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria viene dada por la incapacidad de nuestro sistema de salud para poder darle atención médica adecuada a todos aquellos contagiados que lo requieren. Y allí juega un elemento fundamental la protección del personal médico, porque podemos tener muchos hospitales, pero si no tenemos personal médico capacitado y óptimo para la atención de las necesidades de la población, vamos a empezar a tener una gran cantidad de fallecidos por falta de atención adecuada de los mismos. En este caso, y yo escuchaba la participación del diputado Parker anteriormente, que preguntaba justamente sobre las pruebas rápidas de anticuerpos. Ese es uno de los elementos que nosotros tenemos en la propuesta, que consideramos que es fundamental iniciar con el tema de estas pruebas rápidas de anticuerpos en el personal de salud, porque eso va a dar la medida justamente para poder determinar quiénes ya han adquirido algún nivel, ¿verdad?, de combate a la enfermedad a través de su propio sistema. Se debe de superar justamente o poner a su máxima capacidad el funcionamiento de los hospitales que están tratando, en este caso, todo lo que es la problemática de la pandemia. Pero además debe de establecerse un esquema en el cual se separen enfermos, en este caso sospechosos, de aquellos confirmados, porque actualmente al parecer esa separación no se está produciendo, y eso se está constituyendo también en un foco de infección. El plan de manejo integral de atención a la salud por parte del MINSAL debe de ser, en este caso, integral, y no solo considerar el tema del manejo de la pandemia, sino además debe de considerar que hay otras, ¿verdad?, situaciones dentro de nuestra salud pública que pueden convertirse en un verdadero problema o en una epidemia local si no se da un manejo adecuado. Estamos en la época de lluvias, hemos pasado una crisis por las tormentas, estamos enfrentados a dengue, a Zika, a otro tipo de situaciones que pueden generar justamente una mayor crisis de salud dentro del sistema. Pero adicionalmente hay un problema que se está evidenciando en este momento y que tiene que ver con el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. Muchos de ellos no están acudiendo a los centros de salud por el miedo al contagio, y están falleciendo personas por falta de control de las enfermedades que estos ya poseen sin necesidad de haber sido, en este caso, contagiados por COVID. Es necesario regular, ¿verdad?, con un criterio técnico las actividades económicas que deben de mantenerse, en este caso, funcionando. Ya se decía, se parte del principio de la libertad, pero deben de establecerse los protocolos sanitarios que deben de adoptar los empleadores para proteger a los trabajadores, y no dejar a criterio del empleador cuáles son las medidas sanitarias que
estas deben de adoptarse como se señala en una disposición, digamos, en este caso de la propuesta. Debe de evaluarse justamente la reactivación del transporte público de pasajeros porque dadas las condiciones de hacinamiento y dadas las condiciones de encierro que estas unidades refieren, pues pueden generar también focos infecciosos difíciles de controlar. Pasemos, por favor. Es necesario también velar por la seguridad alimentaria de la población más vulnerable y eso requiere justamente la toma de muchas medidas, que parte incluso por asegurar que se mantenga, en este caso, la actividad productiva del país, pero también, ¿verdad?, un manejo adecuado para asegurar de que las personas no vayan a morir de hambre, digamos, durante este periodo. Y ahí coincidimos totalmente, ¿verdad?, con lo que se ha señalado anteriormente. Es indispensable una campaña masiva de educación de la población en cuanto a las formas de contagio y las medidas preventivas. No basta con decir que hay que lavarse las manos y que hay que usar mascarillas, porque definitivamente que es necesario que la población conozca la forma adecuada de la utilización de las mascarillas. No ha sido pocas las veces que hemos podido observar a personas utilizando la mascarilla debajo de la nariz o incluso utilizándola debajo de la garganta, ¿verdad?, creyendo que con esa forma se están protegiendo. Entonces eso requiere justamente de un esfuerzo adicional de parte del Estado de poder educar a nuestra población en todo lo que es salud preventiva. La cuarentena es necesario acompañarla con otras medidas que aseguren su efectividad. No puede ser simple y sencillamente una cuarentena sin tomar en cuenta todos los demás elementos que deben de establecerse para asegurar que la curva de contagio realmente disminuya. Si no, la curva de contagio disminuirá por el aislamiento en 15 días, pero luego regresamos y la curva volverá a subir sin que pueda tener, en este caso, control. El establecimiento de protocolos diferenciados de acuerdo al índice de impacto debe de estar presente en el manejo que se va a realizar, en este caso, de la pandemia. Dentro del documento, pasemos por favor, dentro del documento que establece justamente las excepciones de la cuarentena domiciliar, hay elementos que de tomar en cuenta, ¿verdad?, la cuarentena en algunos sectores debe de considerarse porque hay falta de claridad en las reglas que se van a establecer en relación a la misma y ya han sido pues señaladas anteriormente, y creo que ese tema pues no lo vamos a profundizar porque ya fue establecido. La siguiente, por favor. Sobre la consecuencia del incumplimiento de la cuarentena, estamos totalmente en desacuerdo. No compartimos el efecto punitivo que conlleva la aplicación de la cuarentena controlada a las personas que incumplen el resguardo domiciliar. Esto porque se ha podido ver justamente de que hay personas que por la falta de condiciones de seguridad de estos centros de cuarentena controlada llegaron sanos y ahí se fueron a contagiar. Han habido expresiones, en este caso de parte del Ejecutivo, en el sentido de decir que no son prioridad los centros de cuarentena para realización de pruebas de COVID y que por tanto esto pone en grave riesgo la salud y la vida de las personas que pueden ser sometidas, digamos, a esta medida. La siguiente, por favor. En conclusión, nosotros consideramos que el régimen de excepción propuesto no cumple los parámetros de proporcionalidad porque no supera un examen de constitucionalidad con base en los diferentes elementos que están detallados dentro del documento que vamos a presentar, que ya han sido señalados y discutidos, digamos, acá en el interior de la comisión. Y nuestra postura es
que si se va a regular una cuarentena, esta debe de ser focalizada y acompañada de un plan integral con sustento científico que permita obtener el resultado esperado, que en este caso pues es la baja de la curva de contagios y muertes de forma sistemática y pronunciada. Siguiente, por favor. Ya planteaba el señor rector que efectivamente desde la Universidad del Salvador ha habido un esfuerzo por intentar plantearle al Estado, al gobierno, en este caso, pues apoyo técnico, apoyo científico de parte de los especialistas de la universidad. No ha habido respuesta, digamos, en relación con este tema. Sin embargo, como ya se planteaba efectivamente y se ha conocido a nivel público, la proyección estadística de la pandemia que se ha estado realizando desde el Centro de Modelaje de Matemáticos de la Universidad de El Salvador, y por ello, dentro del documento que vamos a dejar esta tarde, acompañamos también un informe ejecutivo de resumen que establece justamente cuáles son las áreas territoriales de El Salvador que están más afectadas por los contagios. Ahora, hemos de decir, y lo aclaramos específicamente en el documento también, que esto tiene la deficiencia de que está basado sobre los datos oficiales, porque la universidad no está realizando pruebas de COVID autónomas como para poder establecer, digamos, un criterio distinto al que ya está señalado, en este caso, dentro de los datos oficiales. Por tanto, entonces, esta proyección y la incidencia, digamos, de los casos de contagio de COVID están específicamente relacionados justamente con la identificación que ya se ha hecho dentro del sistema de salud pública de El Salvador. Sin embargo, puede ser un elemento a considerar para tomar en cuenta cuáles son aquellos municipios que se están viendo más afectados por el nivel de contagio y donde se pueden focalizar las medidas que han de adoptarse, en este caso, por la Asamblea Legislativa. Muchas gracias.